Si en algún momento has creído o has sentido que seguir a Dios es un camino difícil, de duras batallas y grandes retos, pues sí, el mismo Jesús tuvo que dar su vida para cumplir su propósito. Quédate con nosotros en nuestro podcast Edifícate. En el episodio número 7 estaremos hablando de cómo dar nuestros primeros pasos en los caminos de Dios. Dios les bendiga a mis amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales, YouTube y Facebook. En esta ocasión venimos con el episodio número 7 con el título Mis primeros pasos. En este episodio le daremos continuidad al episodio anterior en el que hablamos acepté a Cristo y ahora qué. Aquí, si usted no ha visto el episodio anterior, le invitamos a que lo vea para que así siga el hilo de este segundo tema en los caminos de Jesús. Para eso, primero vamos a leer las Sagradas Escrituras en Mateo 16, versículo 24. Y leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. En este episodio, como bien decía, vamos a dar continuidad al episodio anterior porque queremos profundizar en este tema. Queremos darles a ustedes, nuestros oyentes, todo el proceso que debería uno seguir, ¿verdad?, cuando está llegando a Cristo. Y este episodio hablaremos uno de los tabúes más grandes que hay. Vine a Cristo y mis problemas se fueron como por arte de magia, decimos popularmente, ¿verdad? Se fueron todos mis problemas, mis preocupaciones y ahora todo es color de rosa. Todo es color de rosa. Pues sí, la Biblia dice que vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Pero no significa que Dios va a borrar del estado de cuenta tu saldo de la deuda. No significa que hoy mismo sales de la cárcel. ¿Ya? Porque esa es una de las cosas que tenemos nosotros que hacer lo correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios nos da la tranquilidad, Dios nos da la fuerza, Dios nos provee un trabajo para pagar esa deuda. Incluso Dios pone en el corazón de las personas a las que le debes dinero de que te den plazos, que te den cuotas más accesibles. Así es que lo que pasa es que a veces lo agarramos literal. Exactamente. Dice la escritura, como decías, ven a mí todos los que estén cansados que yo los haré descansar. Entonces nos agarramos esa palabra descansar muy literalmente y pensamos, ok, vine a Cristo, entonces ya no voy a hacer nada más, Dios se va a encargar de todo. Y no es así. Así es. Y aprenderemos esto con 4 puntos que vamos a desarrollar en este tema. 1 son los pasos de obediencia. 2, resarcir las consecuencias de mis errores antes de venir a Cristo. 3, una nueva etapa de mi vida. Y 4, estaremos hablando de una nueva visión. Amén. Y el primer punto que queremos tocar son los pasos de obediencia. En los primeros pasos de la palabra de Dios nos pide ordenamiento en nuestra vida, ¿verdad? Quiere decir que si tú has aceptado a Cristo, ya seas varón o seas mujer, y estás unido a tu pareja y todavía no te has casado, un paso de obediencia para ordenar tu vida es contraer matrimonio para que así Dios pueda bendecirlo. Exactamente. Sí, justamente los pasos de obediencia son para eso, es para organizar tu vida desorganizada. Cuando nosotros estamos en el mundo, nos juntamos y no nos casamos. Eso es parte del desorden. Entonces Dios viene y te dice, ¿sabes qué? Ahora veniste a mí, tenés que organizar tu vida. Entonces vienen estos pasos de obediencia. El segundo paso es el bautismo, como una demostración pública de que estás siendo redimido de tus pecados. Así es. ¿Ya? Entonces,
el acudir al bautismo, a la doctrina y al bautismo, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo públicamente, ¿sabes qué? Soy una persona nueva. Exacto. Otro de los pasos, ¿verdad?, de obediencia es el cambio de imagen personal. ¿Qué quiero decir con esto? No es que de la noche a la mañana, ¿verdad? Uno, sí, digamos para las mujeres, hay algunas que se les dificulta mucho cuando usan pantalón, ¿verdad? Y quieren cambiar a falda, o lo que es dependiendo, ¿verdad?, de cada iglesia a la que uno vaya, hay diferentes tipos de vestimenta, pero dice mucho, no, es que yo creo que andar con pantalón es normal, no creo que sea pecado. Pero cuando uno ya viene al Señor, el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Te va guiando a cómo es que debes vestirte. Exactamente, apropiadamente, ¿verdad? Y hay mucha discrepancia entre congregaciones, ¿verdad? De cuál es lo apropiado y cuál no es lo apropiado. Pero realmente yo creo que si te sometes en oración y le pides al Señor una dirección, Dios te va a decir. Exacto. Otro de los puntos de obediencia que son los que Dios nos pide a través de su inmenso amor es el cambio de carácter. Es aquel cambio de aquellas actitudes que son agresivas, son espontáneas, reaccionarias. Entonces, todo este tipo de carácter, de aptitudes, nosotros las venimos cambiando poco a poco, ¿verdad? Así No es. es inmediatamente, pero son aquellos cambios que el Espíritu de Dios viene haciendo en nosotros. Y es que conforme vamos conociendo cómo era Jesús, ¿verdad? Él es un gran ejemplo en lo que es el cambio en el carácter de uno. Entonces uno va descubriendo y dice, yo quiero ser como Él. Tal vez no a la perfección, porque es perfecto solamente, ¿verdad? Sabemos que es el Señor, pero sí buscando mejorar día a día. Amén. El otro de los pasos de obediencia es el cambio en el lenguaje. Muchas veces en el mundo nosotros hablamos de una manera diferente, incluso nos referimos a las personas, ¿verdad? No por su nombre, sino por seudónimos que no son agradables. Así Entonces, es. si tú conocías a alguien, ¿verdad?, que convivías y esta persona tenía un seudónimo, entonces ahora ya no le vas a decir el seudónimo a esa persona, ¿no? Hay que decirle su nombre. Ahora hay que decirle su nombre, así es, cómo se llama, ¿verdad? Y si no lo sabes, pues hay que averiguarlo, porque la mayoría de las veces conocemos el seudónimo y ni siquiera conocemos los nombres de las personas, ¿verdad? Exactamente. Y también lo que es aquellas palabras que decíamos anteriormente, ya no decirlas, tratar, ¿verdad?, de no hablar así. Así es. Y por último, dentro de los pasos de obediencia tenemos el cambio de prioridades en cuanto a mis dinámicas del día a día. Por ejemplo, ya ir a las actividades deportivas, por ejemplo, los domingos ya no es una prioridad. Tiene que ser una prioridad la escuela dominical. Así Tiene es. que ser una prioridad ir a los cultos, ir a los servicios, ir a los eventos de la iglesia. Si nos invitan a un cumpleaños y ese día nos toca un culto evangelístico, la prioridad es ir al culto evangelístico. Son Exacto. de los pasos de obediencia que en algún momento nosotros sentimos que es difícil. Por eso que tenemos ese mito de, no, los caminos del Señor son difíciles, pero en realidad no son difíciles. En realidad es un orden, un cambio en tu dinámica de vida. Así es. Y ojo aquí con los cambios de prioridades, perdón, porque muchas veces creemos que el domingo de escuela dominical es solo para los niños, ¿verdad? Exacto. Y no es así. La escuela dominical es enseñanza también para jóvenes y para Adultos. adultos, ¿verdad? Así es. Y un tips, es uno de los cultos más bonitos porque es donde uno aprende a un ritmo más suave e incluso puede hasta participar y preguntar si no tiene claridad de lo que se está predicando. Así es. Bien, el segundo punto que vamos a tocar es resarcir los daños. Negarse a sí mismo y tomar su cruz significa que yo voy, uno, a poner en primer lugar a Dios, en segundo lugar yo. Así es. Tomar su cruz es hacerme responsable de aquellos actos que yo hice antes de conocer a Dios. Pedir perdón a las personas,
y una serie de que vamos a hablar. Por ejemplo, uno es las deudas. Como bien decíamos al inicio, cuando venimos a Cristo no es que automáticamente se borra el saldo de la deuda que tenemos con el banco, Sí. ¿ya? Sino es que Dios primero te va a quitar esa angustia, porque a veces cuando uno está debe en una parte, debe en otra, deben 3, 4, 5 financieras, los pagadiarios, ¿cómo se llaman? Los días, Semanero. los semaneros, ya está el cortero. Entonces, hay una angustia porque solo trabajamos para ajustar el abono. Trabajamos y de la quincena se va a pagar uno, pagar dos, y después se queda uno sin No, y dinero. incluso hay personas que ya dejan de dormir, dejan de comer, sufren de estrés, ¿verdad? La, Sufren de las ansiedad, diabetes vienen sufren de de eso. ansiedad. Es por eso, por esa misma presión de que tenés que pagar algo, ¿verdad? Y a veces uno dice, ¿de dónde voy a sacar? Y Exacto. ahí es de ese punto, de dónde voy a sacar para pagar, ahí es donde el Señor te ayuda. No como decía vos, a borrar la deuda, ¿verdad? Sino es que Él te da oportunidades, como por ejemplo un negocio, un trabajo, para que así uno pueda saldar esas cuentas. Sí. Incluso el, el cambio más grande que hay que hacer en nuestras vidas es entregarle nuestras finanzas a Dios. Nosotros Exacto. somos mayordomos de las finanzas. La Biblia dice que el dueño del oro y de la plata es Dios. Nosotros somos mayordomos y nosotros honramos esto de las finanzas con el diezmo y las ofrendas. Exacto. Cuando tú le entregas a Dios tus finanzas por medio del diezmo, entonces Dios Ujú. toma el control de tus finanzas. Exacto. Y tus finanzas, como dice la Biblia, hasta que sobre y abunde. Entonces, queremos nosotros invitarte a que estos pasos de obediencia y estos puntos que estamos desarrollando los hagas de una práctica diaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros queremos transmitirte que esto es lo que ha cambiado nuestras vidas, lo que ha cambiado la vida de muchos hermanos en Cristo Jesús. Así es. Otro punto es el pedir perdón a aquellas personas que lastimamos. A veces es muy difícil Sí, porque tenemos tal vez aquel ego, ¿verdad? De que no querés ceder. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros cedimos ante Jesucristo. exacto. Entonces, Él mismo, ¿verdad? Perdonó. Entonces, ponte aquí esta pregunta. Si Cristo me perdonó a mí, ¿por qué de no perdonar a los demás? ¿Por qué no pedirle perdón también a aquellas personas? Por ejemplo, aquel padre que era alcohólico, ¿verdad? Que lastimó, a veces se lastima física y a veces psicológicamente a los familiares cercanos. Entonces, si tú eras alcohólico o alcohólica, porque hay mujeres que también, ¿verdad? Sí. Toman, hay que pedirle perdón, ¿verdad? Ya sea a tu hijo, a tus padres, a tus hermanos, por lo cual en ese entonces, cuando vivías esa vida, hiciste cosas indebidas, cosas que lastimaron a las personas que amas, entonces uno de los primeros pasos. Y no solamente el perdón, sino también demostrar con hechos que hemos cambiado. Porque, por poner un ejemplo, aquellas personas que han consumido drogas en algún momento se han llevado cosas de su hogar, tal vez incluso cosas de sus familiares, cosas, y eso lastima, como por ejemplo, ¿verdad? Eso lastima y eso lo que hace es crear resentimientos bien profundos entre Así es, familiares. Ahora, cuando vienes a Cristo y vas un día y le pides perdón por todo eso, aquella persona primero no te va a creer en el momento, así es, ¿ya? Y va a tener sus reservas siempre, pero a medida que va pasando el tiempo y van viendo cambios en tu conducta, entonces sí vas a recibir aquel perdón. así es, Sí por te van a completo. entender y sí te vas a sentir tranquilo porque sí, yo creo que mis familiares me perdonaron. Y aquí les voy a contar una anécdota de un señor que se dedicó tanto al alcohol que abandonó su hogar y se fue a estar a las orillas del mercado. Y un día este señor que se le estaba predicando, él dijo, no, yo no le hago daño a mi familia porque yo no vivo con ellos ya. Pero déjeme decirle que solamente su ausencia, la ausencia de la figura paterna, Sí, la ausencia, la Biblia dice que nosotros como padres somos proveedores del hogar. Al no estar en el hogar no estamos proveyendo.
ahí ya tenemos dos puntos que lastiman a los hijos principalmente y a las esposas, a las compañeras de vida, porque ellas no tienen ni el apoyo para criar a los hijos, ni tienen el apoyo económico para sostener un hogar. Así es. Otro punto es pagar la pena de cárcel. Pensamos que cuando venimos al Señor, ¿verdad? Y tal vez estamos en esta situación tan difícil, ya vamos a salir al día siguiente, ¿verdad? Pero yo creo que Dios sabe, ¿verdad? Cuánto es el tiempo que nosotros Sí. debemos pasar ese proceso. Y ahí es muy importante entender que si Dios quiere, Dios te puede sacar. Un indulto pone en el corazón de la gente y Dios te saca. Y otro punto que queremos tocar es pagar la pena de cárcel. Sabemos que el que administra la justicia es Dios, ¿verdad? Amén. Y Dios va a saber cuánto tiempo es necesario que nosotros, bueno, o las personas, ¿verdad?, pasen ese proceso Así dentro es. de una cárcel. Yo conocí la historia de un joven que tuvo un delito, hizo un delito, cayó preso, estuvo en la cárcel, su pena era 5 o 6 años, si no mal recuerdo, pero en algún momento él hizo un pacto con Dios. Y ese mismo año que él hizo el pacto con Dios, en diciembre, habían unos indultos y ahí salió. Entonces, ¿qué me da a entender eso? De que si tú pactas con Dios, Dios toma el control de la situación. Y en el momento que Él cree preciso, porque los tiempos de Dios son perfectos, en el momento que Él cree preciso, Él te libera. Así es. ¿Ya? Entonces, ahí lo que toca es orar al Señor, hacer un pacto con Dios, comprometerse con Dios y entregarle tus cargas a Dios. El tercer punto que queremos conversar con ustedes en este episodio es sobre la nueva etapa en mi vida. Una etapa con nuevos hábitos, ¿verdad? Y para ellos, uno de ellos es la consagración. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros venimos al Señor, venimos y todos estos cambios que nosotros venimos haciendo, ¿verdad? Lo que ya hemos conversado, nos hacen ver una vida cristiana difícil. Pero la Biblia dice que todo lo podemos hacer cuando Cristo está con nosotros, cuando Dios nos da la fuerza. Entonces, toda esta situación de la consagración, por ejemplo, es un tema de los ayunos, perseverar, la oración todos los días, leer las escrituras. Todo eso nos va a dar a nosotros nuevos hábitos, nuevos conocimientos y un crecimiento constante en la vida cristiana. Y es que, bueno, yo he escuchado bastante, ¿verdad? Incluso personalmente puedo decir que antes de yo venir a la iglesia, yo decía, no, es que ser cristiano es difícil, pero ahora que yo estoy, ¿verdad?, en los caminos de Dios, no es que sea difícil. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos nos cuesta cambiar, nos cuesta dejar aquello que nos gustaba antes, ¿verdad? Y ahí hay un punto que quiero reforzar. No es que sea difícil, es que nos fuimos por el camino fácil. Así es, sí. Incluso pues, como te digo, normalmente uno dice, no, es que es difícil, que esto aquí, pero si vos lo pones desde tu punto de vista personal, vos decís, ajá, bueno, yo decía, va, es difícil porque a mí me gustaba ponerme pantalón. A mí tenía pantalón de todos los colores, de todos los estilos. Exacto. Entonces yo decía, bueno, es difícil, pero era por eso, porque yo no quería dejar mi vestimenta. Tus Yo hábitos quería anteriores. seguir, ¿verdad?, usando pantalón, Claro. pero no, como decía, el Espíritu Santo a uno lo redarguye y le va mostrando qué es lo correcto. El otro punto que debemos nosotros de entrenarnos en cambiar, como mi nueva etapa en la vida cristiana, es cuidar mi relación con Dios. Exacto. ¿Verdad? Una cosa es consagrarme al Señor, porque es cuando nosotros nos disponemos a entablar una relación con Dios, ¿verdad? Y cuidar mi relación con Dios es obedecer al Señor. Cuando yo voy a tomar una decisión, yo le pregunto, Señor, ¿qué debo hacer?
Cuando me proponen hacer algo que no es agradable al Señor, Señor, yo no lo voy a hacer por obedecerte a ti. Así es. ¿Ya? Señor, yo no voy a ir a este lugar porque yo quiero cuidar mi relación contigo. Después tenemos la participación activa en la iglesia. Aquí no estamos hablando de trabajo en la obra, estamos hablando de la participación en las actividades de la iglesia. Si en la iglesia hay un bazar, hay un culto evangelístico, hay una campaña de evangelismo, eh, pertenecer a esta congregación significa es estar activo en esta congregación. Es uno de los cambios en las dinámicas de la vida que nosotros debemos estar constantemente, porque eso nos hace nosotros crear un ecosistema de hermanos que nos ayudan en oración, que nos dan cobertura a través de la oración y de la administración. Entonces, Así todo es. este ecosistema nosotros lo vamos creando a medida que nosotros nos vamos metiendo en esta dinámica de participar en las actividades de la iglesia. Así es, y muchas veces pues no queremos, ¿verdad? Como que nos da como pereza asistir a este tipo de actividades, pero nos perdemos de aquella relación con los hermanos, ¿verdad? Así es, Que son actividades muy bonitas porque no crean que es que solamente vas a ir y vas a estar trabajando, no, es compartir con los hermanos un día en así especial. es. Y el cuarto punto que vamos a conversar en este episodio es una nueva visión. Ya hablamos sobre los pasos de obediencia, hablamos cómo resarcir los daños, cómo pedir perdón en algunos casos y también hablamos algunos de los hábitos de la nueva etapa en mi vida. Ahora yo quiero que nosotros conversemos sobre nuestra nueva visión, porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo activar nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios en el momento de qué dirección tomar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero crecer? ¿A dónde me veo yo? Yo me veo predicando la palabra, yo me veo sirviendo al Señor, yo me veo como un ministro de la palabra, Yo me veo enseñando a los niños, yo me veo como pastor. yo me veo como maestro, dirían algunos. Y eso no es que lo vas a hacer de la noche a la mañana, Claro. no, sino es visionar hasta dónde quieres llegar, ¿verdad? En los caminos del Señor. Y esto lo vas haciendo, como decíamos en el tema de hoy, con tus primeros pasos, Amén. con tus primeros pasos en la vida cristiana. Sí, y es que aquí hay un punto muy importante que debemos de considerar, que nosotros nos enfocamos hacia adelante y creamos una nueva visión. Sí, pero hay cicatrices todavía. Hay cicatrices del pasado. Ujú. Hay situaciones que en aquel momento nos marcaron y condicionan nuestros pensamientos. Hay personas que ya nunca volvieron a comer una comida, por ejemplo. ¿Por Ujú. qué? Porque no es que me hizo daño hace mucho tiempo, me dio congestión y ya no puedo volver a comer jamás en la vida esta comida. Eso mismo pasa en la vida espiritual. Ya no es que yo no puedo confiar en estas personas porque estas personas en algún momento me hicieron algo pero no, ahora siendo cristiano es diferente. Sí, Ahora con Dios de tu lado es diferente. así es. Es una nueva vida. Es una nueva vida, es una nueva visión. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos miedo, ¿verdad? A arriesgarnos. Peor si somos nuevos. Porque en caso de nuestra congregación, ¿verdad? Existen unos seminarios que son para predicar, para predicadores. Y uno va, ¿verdad? A esos seminarios. Yo, en mi caso personal, fui. E incluso, pues, se hace en cierto tiempo. Pero una cosa, ¿verdad? Es estar ahí en el seminario. Pero ya cuando tu pastor te dice, mire, usted va a predicar, ¿verdad? Uno como que, no, yo no puedo Me da predicar, me pena. da pena, y si pasa esto, y si pasa lo otro, entonces ahí como que a uno le da aquel miedo, ¿verdad? De que no va a hacer lo de una manera correcta, Exacto. pero no,
Aquí es donde decimos que si el Señor está con nosotros, ¿verdad? Todo lo podemos hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Sí, y un ejemplo muy claro fue el de Moisés, cuando Dios le dijo que él liderara la salida del pueblo de Egipto. Y Moisés dijo, no, Señor, es que yo tengo falta de palabra. Sí, ¿Ya? Como que tenía una deficiencia para hablar ante Faraón, porque en él había un miedo. sí, Entonces, igual nos pasa a nosotros, predicar, si en algún momento te asalariaron en público, vas a tener ese terror a hablar en público. así. Pero en la nueva vida en Cristo es diferente, porque Dios te da la fuerza. De hecho, cuando uno sube a predicar al púlpito, uno se convierte en canal de comunicación. Quien realmente habla es el Espíritu Santo, Así es. ¿verdad? O al menos eso es lo que debe ser. Así es. Y ahí con el ejemplo de Moisés miramos pues que él tuvo un poquito de temor al ir ante Faraón, pero Dios tenía un propósito Así es. muy lindo para Moisés. Entonces, la visión que tenemos nosotros tal vez sea contraria a la del Señor, pero es que a veces nosotros nos cegamos por el miedo, por el qué dirán, pero los propósitos de Dios son más grandes que eso. Así es. Y bien, con esto vamos a finalizar nuestro episodio número 7 con el tema Mis primeros pasos de tu podcast Edifícate. En esta ocasión nosotros queremos orar porque esta palabra llegue al corazón de las personas, de todos aquellos que nos escuchan, que nos ven también en el canal de YouTube, nos ven en Facebook y nos escuchan a través de Spotify. Queremos decirle que esta palabra está dada para aquellos hermanos que están iniciando en la vida cristiana. Sabemos que en esta etapa de la vida cristiana hay muy poca orientación y nosotros a través de este podcast queremos ayudarte para que tú madures, para que tú des tus primeros pasos, para que tú llegues a alcanzar esa meta que te has propuesto, que es de estar con Cristo y de tener a Cristo en tu corazón. Amén. Le damos gracias, ¿verdad?, a todos los hermanos que ven nuestro programa, ¿verdad?, que esperan estos episodios para poder llevarle esta palabra, ¿verdad?, a sus hogares, a sus vidas. Y invitamos, ¿verdad?, que si alguno tiene algún tema en específico de que quiera conocer, ¿verdad?, nosotros estamos a la disposición de que nos escriban, ¿verdad?, y así nosotros poder hablar de estos temas, porque a veces hay temas que uno está como ahí, como que quiere saber más. Exacto. Entonces, escríbanos ahí en los comentarios para nosotros hablar acerca de eso. Y a los nuevos en Cristo les damos ánimo, acérquense si se sienten débiles a sus líderes, a las personas, ¿verdad?, que ustedes, el Señor haga sentir que les pueden ayudar a mejorar día con día, y les decimos que Dios está con ustedes. Así vamos a estar orando. Amado Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, por este episodio número 7, Padre Santo, por el tema que nos has dado, Padre, para compartirlo con todos aquellos que lo necesitan, Señor. Ponemos en tus manos la vida de todas aquellas personas que nos están viendo, Padre Santo, de aquellos que están iniciando, Señor, los caminos en ti, Padre amado de la gloria. Danos fortaleza, dale sabiduría, Señor, para poder enfrentar cada situación que se les presente, Padre. Que ellos, Señor, puedan lograr, Señor, con éxito, llegar hasta la victoria, Señor, hasta el final, Señor, contigo, Padre amado de la gloria. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.